Día Internacional de la Mujer, por eso nos vamos a meter de lleno en esta charla con Victoria Freire. Yo la presenté antes de irnos al corte, pero reitero que ella es socióloga y además coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Por supuesto, es activista femenina. Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros. Igualmente. Bueno, yo decía al comienzo... Mi percepción no es un 8M más. Siempre hablábamos del Día Internacional de la Mujer, o las mujeres antes pedíamos algún regalo a un hombre que teníamos cerca, o que nos saludaran, o que nos dejaran una nota. Hoy me parece que pedimos otras cosas. Cuando hablo de deseo, de pedir, por supuesto que no me quedo en un obsequio, sino que a los hombres les estamos pidiendo otras cosas, incluso a nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo cambió este 8M con respecto a otros? Sí, creo que hay una resignificación total, que es a partir de un movimiento feminista que está presente, que se moviliza, que tiene exigencias, como vos decís, al Estado, a la sociedad, que protesta ante situaciones de violencia y desigualdades que registramos todos los días. Y ese 8 de marzo que conocimos a partir de avisos publicitarios, ¿no?, que es un día de flores o de bombones, dejó de ser hace tiempo ese tipo de fecha, gracias al protagonismo de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, que han salido a reclamar y a convertirlo en un día de lucha, como históricamente fue, porque es un día que homenajea a las obreras de Chicago que murieron luego de realizar una huelga, ¿no? Murieron incendiadas, es decir, que originalmente ese día conmemora una lucha, una protesta, y hoy por hoy, afortunadamente, sobre todo con la movilización que vamos a tener en la tarde, se resignifica y se le da ese carácter, porque efectivamente vivimos en una realidad donde hay muchísimo que reclamar, y a pesar de, como vos decías, existen pioneras, existen mujeres que abren caminos, hoy estamos en muchas mejores condiciones que nuestras ancestras o mujeres de otras generaciones. La realidad es que siguen habiendo índices de femicidios muy altos. La Casa del Encuentro publicó que en 2018 son 273 los femicidios, que suponen más de 300 pibes y pibas que quedan sin madre solo en el año pasado, y considerando que estamos en un contexto donde la violencia de género está mucho más visibilizada y sale en las noticias y hay una reflexión y una sensibilización social. Sin embargo, la realidad sigue indicando desigualdades y violencias estructurales. Pero hay desigualdades. Mira, ayer una compañera del diario nos vino a mostrar y a contar una información y un relevamiento que ellos hicieron. Productos de higiene o de aseo personal más caros si son de mujer que de hombre. Una colonia, por ejemplo. Si tenés una nena y le querés comprar una colonia, vale 40 pesos más que si... Solo por venir en una cajita rosa. Eso lo denominamos pin tax. Es un impuesto por... Claro, esto es a nivel mundial, digamos, aclaremos, si no vieron el programa de ayer, no es que pase en Argentina. En el mundo, los productos para mujeres son más caros que para los hombres. Seguimos cobrando menos. Hay ciertos trabajos que todavía no nos sienten capacitadas para llevar a cabo. Nos siguen matando, nos siguen violando. Y eso lamentablemente no está cambiando. Exacto, una de las cosas que vos señalabas recién, que es la brecha de ingresos, ¿no? La brecha salarial, que por supuesto es difícil registrarla en un ámbito donde existen relaciones de dependencia, salariado, en blanco, en una misma institución, pero la brecha salarial se indica en que somos las que tomamos los empleos peor remunerados, los más precarizados, porque hay evidentemente un mandato estructural, una desigualdad estructural que supone que las mujeres son aptas para determinadas tareas y para otras no, y esas tareas que desarrollamos, que están muy vinculadas a las cuestiones de cuidado y domésticas, porque hay una feminización de nuestras tareas también, son las menos remuneradas. También vemos que cuando se sube en la escala, en la jerarquía, digamos, ¿no?, en cualquier institución, es más difícil ver mujeres detentando espacios de poder y de decisión que varones, que es mucho más normal. Para muchos jefes somos un problema. Ellos consideran que bueno, que porque tenemos días femeninos, si tenemos hijos es un doble problema, porque ahí también pasa otra cosa. Cuando el chico se enferma, lo más factible es que se quede la madre cuidándolo y que el padre vaya al trabajo. Es muy raro que ocurra al revés. Entonces, claro, para alguien que te contrata dice, no, seguramente si el hijo se enferma ella va a faltar. Digamos, como que también el deseo de ser madre y llevarlo a cabo, a veces si te querés seguir desenvolviendo como una profesional y una mujer más allá de la madre, resulta un problema y no debería ser así. Exactamente, y es paradójico, y acá voy a meter otro elemento que va a estar presente en la movilización de hoy, que es la pelea por el derecho al aborto. Paradójicamente, estamos reclamando
reclamando que la maternidad no sea un destino obligatorio y que podamos decidir cuándo queremos o no ser madres, paradójicamente en un mundo donde todavía, en un país donde todavía no está legalizado el aborto, por lo tanto no podemos tomar esa decisión. Por otra parte, si somos madres, no contamos con los derechos suficientes para estar en igualdad de condiciones respecto a nuestros compañeros varones. Como vos decís, eso está marcado en las licencias, está marcado en la capacidad que tengamos o no de desarrollarnos laboralmente o profesionalmente, porque efectivamente las tareas de cuidado demandan tiempos que nosotras tomamos, ¿no? Son tiempos que dedicamos a esas funciones y los varones no. Y eso está estadísticamente demostrado, digamos, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo justamente indican eso, que las mujeres destinan el doble de horas por día a las tareas domésticas y de cuidado respecto de los varones. Y eso se traduce en otras desigualdades, porque si somos nosotras las que viajamos en colectivo con los chicos y el aumento del boleto nos afecta directamente a nosotras que llevamos a los chicos y las chicas al colegio, digamos. Eso se traduce también en otras formas de opresión, o que la violencia de género sucede fundamentalmente en el ámbito doméstico, que es un ámbito donde muchas veces nosotras somos asignadas, ¿no? Donde se supone que es nuestro lugar, el ámbito de lo doméstico, y los femicidios y la violencia de género, fundamentalmente las denuncias que se registran provienen de violencias que suceden en ese ámbito. Entonces está todo relacionado y por eso es importante tener una mirada integral. Totalmente, porque hay ahí como una red que muchas veces parece invisible, pero está. Hablabas de aumentos, las asignaciones presupuestarias del año pasado, de este año, ¿cómo están? Digo, ¿llegan a cubrir la inflación? ¿Son escasas? Bueno, a partir de la primera manifestación que inaugura este momento que estamos viviendo, que es el 3 de junio de 2015, fue un año electoral, sí. Nos congregamos a partir del grito Ni Una Menos frente a esta situación de violencias que ya no se tolera más. Desde entonces empezamos a reclamar que se visibilicen en los presupuestos las partidas destinadas a políticas que tengan que ver con intervenir en esas desigualdades de género, ¿no? Entonces, claro, este año lo que tenemos es un presupuesto que deja ver cuáles son los recursos que están destinados a esas políticas y tiene la complejidad de que es difícil compararlo con años anteriores, porque eso no estaba expresado de igual claro, forma, pero sin embargo el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo que en nuestro país se ocupa de asistir, acompañar y prevenir a mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, sí registra un recorte que tiene que ver con la inflación, que es del 17%. El Plan de Acción contra las Violencias sufre un recorte del 38% para este año. Y incluso si observamos algunas cuestiones como las que mencionábamos recién, que es el tema de cuidados, no hay una reducción también del presupuesto destinado a generar instancias de cuidados infantiles, ¿no? Jardines para la primera infancia, que sabemos que son uno de los condicionamientos para la autonomía económica de las mujeres, justamente porque somos quienes desarrollamos esas tareas. Entonces, considerando esto, que hay que tener una mirada integral y que es necesario que el Estado destine recursos y políticas activas en todos los planos, vemos que no hay, así como hay una mayor sensibilización, no hay, por el contrario, un aumento del presupuesto destinado a estas políticas. Eso sería importantísimo, digo, pero vos esto lo mencionabas. ¿Es un gobierno con perspectiva de género, sí o no? Hay una perspectiva de género que aparece cada vez más en los discursos, ¿no? Pero se traduce después. Pero el problema es justamente que no se traduce en políticas y en recursos. Claro. Incluso a nivel nacional, nosotras registramos que hay más de 17 provincias que no adhieren a la Ley de Educación Sexual Integral, que es otra de las grandes herramientas que tenemos en nuestra legislación y a la cual exigimos presupuesto y recursos, porque es una herramienta que permite abordar estas desigualdades, estos estereotipos, estos mandatos, esas lógicas culturales que queremos desterrar, abordarlas en todo ese trayecto formativo de los pibes y de las pibas. Entre otras cuestiones que tienen que ver efectivamente con el conocimiento del cuerpo, de la salud sexual, de los cuidados. Bueno, eso es uno de los indicadores de que nos falta mucho todavía para alcanzar aquello incluso que ya existe por legislación, aquellos derechos que hoy deberían estar garantizados, al igual que el programa de salud sexual y procreación responsable. Pero es interesante pensar para esta fecha esto que vos señalabas, que es la importancia del plano de lo económico, ¿no? De los ingresos, de los cuidados, de las licencias, que muchas veces
veces es lo que menos vemos, lo que menos señalamos, porque por supuesto los femicidios son la manifestación más urgente de la violencia, pero existen otras desigualdades que también sostienen esas expresiones que son las más crueles, las más extremas, las más drásticas, y que es importante que las desterremos, que las pensemos, ¿no? Las distintas formas de discriminación, ya sea en el ámbito laboral, pero también en términos sociales, que tienen que ver con eso, con considerar que no existen las mismas competencias, con exigir un esfuerzo para poder llegar a determinados lugares que por supuesto no se exige en otros casos, ¿no? Para otros géneros. Bueno, no, de hecho hay muchas mujeres que, digamos, con las que tuvimos la oportunidad de hablar, que te dicen, yo la verdad que en mi casa la paso pésimo, vivo un horror, pero no me puedo ir porque, o sea, gano muy poco, no tengo casi trabajo, digamos. Por eso cuando hablamos de que todo tiene que ser una reforma integral, hablamos de esto justamente, de que muchas mujeres se sienten presas o rehenes de una situación que las excede, pero no pueden salir de ahí por diferentes motivos. Vas a estar, imagino, esta tarde en la marcha. Así es, nos vamos a movilizar. Bien. A las 5 de la tarde vamos de Congreso hacia Plaza de Mayo. Esperamos ser muchas hoy, esperamos rebalsar la plaza porque es importante en este contexto que nuestro mensaje sea muy claro. Y algo que señalabas, la importancia del Estado también, ¿no? Total. O sea, cuando nosotras nos convocamos por primera vez, pudimos entender que las violencias que cada una sufre de distinta forma, que son diferentes, por supuesto, en cada caso, tienen un elemento común, que es la sociedad en la que vivimos, el contexto económico y social que vivimos, que nos afecta particularmente. Entonces, el reclamo es político y está dirigido a un Estado, ¿no? Y a esas políticas públicas y ese presupuesto que necesitamos. Ninguna situación de violencia es un problema exclusivamente personal o íntimo, sino que es un problema común y eso es lo que estamos manifestando y por eso es tan importante que nuestro mensaje se haga oír. Clarísimo. Gracias, Victoria, por haber estado con nosotros. Si no pueden llegar ustedes a